sobre todo pensando que mucho tiempo la política de Estados Unidos, digamos, simbolizada en esta especie de certificación unilateral, pues puso en jaque a gobiernos democráticamente electos. Recordemos, por ejemplo, eh, eh, la terrible década de los 80 en Colombia, que prácticamente fue la década de sangre y muerte en Colombia. Recordemos lo que pasó en México hace apenas unos años, con el rápido y furioso que impuso Barack Obama y que aceptó Felipe Calderón. Es decir, en esta lucha desigual, como bien la comentas, Estados Unidos ha impuesto una dinámica, ha impuesto una lógica, pero los resultados están ahí sin conocerse, ¿no? Sí, no, en el asunto de que hoy Estados Unidos está pues lamentándose la muerte de 100,000 personas al año tan solo por el consumo de fentanilo. Es algo, pues sí, muy impactante, doloroso, por supuesto, para nada nos regodeamos de esta suerte que está padeciendo Estados Unidos en esa materia, esta sociedad estadounidense. Sin embargo, sí tendríamos que señalar que, bueno, pues para nada han servido, por lo menos supuestamente, para combatir el propio trasiego de drogas. Decíamos, poniendo en contexto esta reunión México-Colombia, sin la tutela ni la autorización de Estados Unidos, me parece que es un paso muy importante para realmente asumir una manera distinta de enfrentar este flagelo, que no se reduce a un asunto de policías y ladrones, no se reduce a un mátalos en caliente de Felipe Calderón, por ejemplo, no se reduce a utilizar el propio fenómeno del narcotráfico con fines de contrainsurgencia. Ahorita si quieres volvemos a ello, Luis Guillermo, sino aquí de lo que se trata precisamente es de atacarlo de manera integral. Y para poderlo atacar de manera integral, pues me parece que este paso que están dando, ojo, es México y Colombia, pero no solo. Aquí fue una cumbre finalmente de más países latinoamericanos que también ya tienen un problema importante, pues hay que ver lo que está ocurriendo en Ecuador en estos días. Tienen un problema también importante en ese sentido, pero me parece que de entrada pues se le está apostando por atacar las causas de este fenómeno. Atacar las causas sin descuidar tampoco pues lo que tiene que ver con la cuestión punitiva, es decir, detener a aquellos que están en flagrancia, detener a aquellos que se ha identificado, hacer labores de inteligencia en materia de lavado de dinero. Todo eso tiene que ser de manera integral, pero me parece que lo principal son las causas y dos, considerarlo también un asunto de salud. Entonces, esto de hecho, desde hace mucho tiempo, por analistas independientes realmente en materia de seguridad nacional, de narcotráfico, es algo que habían recomendado a México y a toda América Latina y a Estados Unidos, pero pues siempre con la idea de que Estados Unidos es el que marca esta agenda, pues no había tenido la oportunidad. Por eso me parece incluso, Luis Guillermo, que no se le ha dado el suficiente valor en los propios medios de comunicación a esta cumbre, porque prácticamente están modificando toda una manera de combatir el narcotráfico que impuso Estados Unidos desde hace 50 años al propio continente. De lograrse esta nueva política, de llevarse a cabo, de implementarse, incluso, aunque no sea en su totalidad, me parece que va a ser un cambio significativo y ya como bien apuntabas tú, para nada que le va a gustar a Estados Unidos, pero realmente es la vía para encontrar una solución a esto. Creo que los dos presidentes latinoamericanos fueron muy enfáticos en sus sentencias en esta cumbre, estimado Sósimo. El presidente Gustavo Petro planteó, sin ningún eufemismo, el fracaso completo, total, de la política internacional de Estados Unidos en materia de drogas, y el presidente López Obrador fue todavía más allá y le dijo abiertamente hipócritas a los estadounidenses como punto de partida y como punto de ruptura con esta lógica que tú comentas, ¿no? Así es, y es que precisamente ya no van a tener tampoco esta bandera. En caso de que esto, obviamente no es algo que se acabe de la noche a la mañana, es algo que se tiene que implementar y que se tiene que desarrollar, aplicar en el transcurso de los años, pero incluso esa bandera de que son criminales, porque criminalizaron a toda una sociedad. Prácticamente se criminalizó a la sociedad colombiana y a la sociedad mexicana, y hay que recordar las campañas electorales en Estados Unidos hoy prácticamente diciendo que son los migrantes los que introducen el fentanilo. Aprovecho aquí incluso pues para destacar una investigación de nuestro colega José Reyes, en el que con información del interior de Estados Unidos se había
está claramente demostrado que son ciudadanos estadounidenses los que mayoritariamente ingresan el fentanilo a Estados Unidos y no lo hacen por túneles, no lo hacen con drones, lo hacen por las garitas legalmente establecidas. Y eso está aceptado incluso por las propias instituciones de Estados Unidos. En ese sentido, pues sí, comentar que tienen por eso una gran responsabilidad para nada, ni son los migrantes, ni tampoco son los mexicanos como sociedades enteras o los colombianos. Otro asunto, Luis Guillermo, que está ocurriendo con esta situación es de que vemos cómo abundan los, entre comillas, estudios de la DEA, porque realmente cuando uno se mete a analizarlos, vemos que tienen una intención política. No es de que no tengan información, claro que tienen información muy importante, pero generalmente tienen intención política. Y todo se reduce a decir que es el cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel de Sinaloa, las reminiscencias del cártel del Golfo, que son lo que queda de los Zetas, lo que queda del nuevo cártel de Juárez o el de Tijuana, los que prácticamente controlan el trasiego de drogas, no solamente a través de México, sino incluso al interior de Estados Unidos. Claro. Y tú dices, híjole, ¿realmente Estados Unidos le deja a otros ese gran negocio que representarían su propio territorio, el trasiego de drogas? Ahora resulta que son tan duchos los integrantes del crimen organizado mexicano que son imposibles de detectar allá al interior de Estados Unidos. Pues no, entonces me parece que también eso se refiere el presidente de México cuando habla de esta gran hipocresía con respecto del trasiego de drogas.